Éramos gente que viajó desde otros paisajes. Teníamos ásperas las manos, fuertes los brazos y anchas las espaldas. En nuestros rostros se reconocían rasgos de muchas partes del mundo. 500 familias que éramos, una sola familia de gente honesta y trabajadora. Eso era Ushuaia. Era una aldea. Eran, ponerle vos, 500 familias agrupadas alrededor de la cárcel como fuente de trabajo. Ni cura teníamos. No habían médicos y en casa había alguno que tenía sarampión o papel, alguna cosa. Es que allá viene un barco de marina, bueno, ni íbamos al puerto ni nos daba hasta los medicamentos. Ushuaia de antes a mí me gustaba. Cuando yo me casé dejé un vehículo en la calle con la llave de contacto puesta. Fui a Estados Unidos. Me casé 5 meses y medio. Ahí estaba el auto. Jugábamos a saltar la soga, a correr alrededor de la cuadra. Los chicos no teníamos. Habrían 2 o 3 bicicletas de alguna gente más o menos un poco más pudiente. La cárcel de Ushuaia era algo especial. Era una cárcel modelo, con talleres. Todo el mundo tenía ocupación. Y bueno, se vivía pendiente de los 147 pesos. Era traje a raya en ese entonces. La mayoría de las casas o no tenían cerradura en la puerta, o si había cerradura, la llave, ¿quién diablo le sabía? No se cerraba. La delincuencia era cero. Policía, ¿qué trabajos tenía? ¿Algún pelea de borrachos? El vecino que le robaba una gallina a otro, hacía una cazuela, generalmente invitaba al dueño de la gallina a comer, como si fuéramos una gran familia. En todas las casas habían gallinas, ovejas, vacas, se ordeñaban, sembrábamos las papas, sacabas hasta 60 bolsas de papas. Nosotros trabajamos mucho. La familia era todo un equipo. Uno ordeñaba la vaca, el otro entraba la leña. Yo me acuerdo estar picando la leñita chica para encender la cocina económica. En verano era mucho más fácil la cosa. Pero en invierno la casa era, todo se concentraba ahí, en alguna estufa en el comedor, estufa leña, ¿no? Nevaba mucho, hasta 70, 80 centímetros de nieve, tapaban los cercos. Cuando en muchas regiones de nuestro país el invierno parece batirse en retirada, en Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, es todavía tiempo propicio para las nevadas. Nevadas copiosas que borran el horizonte y recortan las siluetas oscuras de los edificios, mientras los escasos transeúntes se apresuran a ponerse a cubierto en la calidez hogareña. No teníamos nada, digamos, en Ushuaia y éramos felices. Venías porque querías y no hacías patria, venías y arreglate como puedas. Y se arreglaba la gente, se arreglaba y así crecían familias acá, las antiguas familias. Y así se pobló, así nació Ushuaia. Como toda gran historia, la de Campos comienza con un viaje. Y en ese viaje va a ver desde un barco bandadas de imágenes que le dieron color y aliento a las palabras impresas en un libro. La propia vida del capitán y su amor por la aventura van a encontrarse con el destino de la Tierra del Fuego. Campos era
un entusiasta de Tierra del Fuego. Fue en un buque al sur que dio la vuelta al Cabo de Hornos y fue hasta Chile. En esa travesía iba leyendo un libro que se llama La aventura del hombre de Stefan Zweig, que es sobre Magallanes. Claro, leyendo ese libro de los canales fueguinos en esa zona, dice que se enamoró. Quedó fascinado con la gente de Tierra del Fuego y con Tierra del Fuego. La veía como que tenía mucho futuro y como que no pasaba nada. En el extremo austral de la República, donde la geografía se hace proa rumbo al confín helado de la Antártida, está Tierra del Fuego. En 1943 se crea por decreto la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego. Al año siguiente, Campos se desempeñará sucesivamente como secretario de 3 gobernadores. Su labor no resultará indiferente para sus superiores ni para los vecinos de ese pequeño pueblo entre el mar y las montañas. Llegaron el buque El Ushuaia. Mi mamá dice que ella iba muy descompuesta porque se movía mucho el buque, estaba embarazada. Pero cuando llegaron a Ushuaia, mi papá le dice: mira, Mecha, vos tendrías que ir a buscar alguna casa para alquilar, porque yo no voy al trabajo. Una casa para alquilar en Ushuaia en el año 44, pero no existía. Encontró una casa que la familia Fernández le alquiló una parte de la casa. Bueno, dice, cuando fue a ver la parte de la casa que le había tocado a ella, no tenía baño. Entonces quería morir. Entonces fue al buque, al comandante del buque, y decirle: mire, lo que no se preocupe, señora, nosotros le vamos a hacer un baño. Y desarmaron un baño del buque y se lo armaron en la casa. Al mes que yo, papá le dijo: me mandan a Buenos Aires a buscar la surubí, que mamá siempre dice: me mandan nada, se lo inventó él. Porque le encantaba la aventura, era muy aventurero. Campos tenía todo un historial, iba mostrando un perfil de profesional. Él trajo el primer aviso, se llamaba los buques de estaciones, trajo la surubí. Navegamos hacia el este en la lancha Surubí, atraídos por la belleza incomparable de los canales y por la emoción de descubrir escenas pocas veces admiradas por el hombre. La surubí fue otra obsesión de papá. El gobernador opinaba que tenía que haber un barco de la Armada más chico que estuviera permanente en Ushuaia. La construyeron en el río Santiago y le dieron la surubí a papá, que la trajo navegando junto con el Olco. No sé cuántos días pusieron, como 15 días en llegar a Ushuaia. Durante 70 años la lancha navegó en Ushuaia, iba a Harberton, iba por toda la costa, volvía, traía cosas que necesitaban, enfermos, demás. Estuvo estos últimos 7, 8 años sin navegar por diferentes averías y ahora hace un año que está reparando su propia tripulación. Luego de viajar desde Río Santiago y atravesar todo el largo mar argentino, Campos llegaba a la capital de Tierra del Fuego comandando la lancha patrullera Surubí. Terminaba una etapa para la familia y los esperaban otros destinos y otros puertos. Casi una década después, asume la presidencia de la Nación el doctor Arturo Frondizi. Ernesto Campos volvería a la isla a ejercer una nueva función y de una manera totalmente inesperada. Frondizi comentó: tengo que nombrar gobernador en Tierra del Fuego y no sé quién nombrar, porque como era territorio no se elegía por elecciones, y el almirante Rojas le dijo: yo conozco a un oficial de marina que si usted le dice hoy, se va nadando, porque tiene pasión por Tierra del Fuego. Y la verdad que estaba enloquecido. ¿Cómo será que le dijo al ministro del Interior: yo voy y sin sueldo, no me importa? No, sin sueldo tampoco, le decía mamá después. Papá ya estaba acá en Ushuaia y nosotras vinimos con mamá en un DC-3 de marina. No había visibilidad y se había hecho de noche y habían puesto una fogata en cada punta de la pista para que el avión viera dónde tenía que aterrizar. Un disparate. Bueno, intentó hacerlo 2 o 3 veces y no, tuvimos que volver a Río Grande y recién al día siguiente volver a Ushuaia. Cuando nosotros llegamos no había ni siquiera radio. Teníamos un tocadiscos y eso era todo. Y el tema de los diarios, a papá le mandaban una pila de diarios, entonces él los ponía en orden y los iba leyendo de atrás para adelante, desde el último hasta el actual, y después se los pasaba a sus ministros.
las filosas hachas que rompían el silencio del bosque, el acopio habitual de los viejos veranos, el momento clave de la noche cuando se apagaban las últimas brasas y el aire se helaba. Así vivíamos los fueguinos todos los días antes de que Campos llevara el gas y sus beneficios a Río Grande y a Ushuaia. En invierno las pasábamos bien fea. El tema terrible de vivir en esta casa fue la calefacción. Teníamos estufas patagónicas y la lenga es una madera muy blanda. Durante la noche obviamente se apagaban y amanecíamos helados. Teníamos que dejar la canilla del baño abierta, un chorrito para que no se congelen las cañerías. Cuando papá toma la gobernación, se da cuenta de que las regalías de petróleo quedaban acá en Buenos Aires. Porque había habido un error en la ley de hidrocarburos, donde hablaba de las provincias de la República Argentina, pero no decía y el territorio de Tierra del Fuego. Entonces papá viajó a Buenos Aires, habló en el Congreso, les explicó a los diputados y le votaron por unanimidad agregar y el territorio nacional de la Tierra del Fuego. Fue cuando Frondizi, riéndose, le decía: este Campos siempre me trae soluciones y no problemas. Porque papá le decía: no, escúcheme, yo quiero las regalías de petróleo allá, porque entonces yo voy a poder hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, y dice que le ponía la cabeza así a Frondizi de todo lo que quería hacer. Entonces ahí le empezó a llegar el dinero de las regalías del petróleo que producía Tierra del Fuego. Es cuando pudo planificar todas las obras que quería hacer. Y ahí fue cuando hicieron la planta de almacenaje de Orión, que está en Ushuaia. Pasamos a tener supergas y caloramas. Ushuaia, nombre que otrora evocaba la penosa imagen del famoso penal ya desaparecido, es hoy emporio de progreso y conjunción de riente belleza. Tierra del Fuego dejó de depender del Ministerio Interior. Ya Campo agarró toda una evolución y justo fue el tipo que le iba a dar un impulso muy fuerte, muy rápido, obras que se hicieron muy rápido. Se hicieron las hosterías, se hizo el pavimento, se hicieron los hoteles, hospitales. Puso luz a mercurio en las calles, inauguró el RA10 Radio Nacional Ushuaia, que eso fue una maravilla. Barrios en Ushuaia, en Río Grande, cambió muchísimo lo que era en esa época. Una cantidad de cosas que hubiera sido impensado si no hubieran tenido regalías de petróleo. En octubre de 1958, después de unos meses de asumir el capitán Campos la gobernación de Tierra del Fuego, la tragedia en la forma de un barco esperado que nunca regresó al puerto de Ushuaia nos tocó a todos los argentinos. Había habido un problema en una base en la Antártida con un cocinero, lo tenían que operar de apendicitis, con un paracaídas, iba a mandar todos los elementos para poder operarlo a este señor. Entonces decidieron mandar al guaraní que fuera para hacerle apoyo al avión, pero realmente era medio como un disparate porque en la inmensidad del canal de Drake mandar ese barquito si le pasaba algo al avión, tampoco es como que el guaraní hubiera podido hacer nada. Ese día que el guaraní tenía que zarpar, había una tormenta terrible que las olas pasaban por arriba del muelle. El avión fue a la Antártida, mandó las cosas que necesitaban y volvió. Y el guaraní, lo agarró una tormenta en la Antártida y pasaron días y no se sabía nada del guaraní. Todas las familias acá. Papá se trajo a la mujer de un teniente con un chiquito de 3 años a vivir acá y ella miraba por la ventana, miraba el canal y decía: me parece que allá viene el guaraní. Y era re triste porque papá nos había contado que aparentemente el barco se había hundido, que no había ningún tipo de comunicación con el barco, nada. Y sí, tal cual, se hundió, murieron todos.
Para nosotros fue terrible porque, o sea, era toda gente que la conocíamos de verla acá en Ushuaia y después se le hizo un monumento. Realmente fue muy triste para nosotros el tema del hundimiento del Guaraní. ¿Cómo habrá sido de intensa la furiosa tempestad que abatió al remolcador Guaraní a 8 millas de la costa de Tierra del Fuego y lo hizo naufragar en los abismos? Intensa también fue la desesperación de los hombres, que desde los aviones de rescate y las patrullas marineras revolvieron el mar sin encontrar sobrevivientes. 38 tripulantes que iban con rumbo al continente blanco para salvar un hombre atacado de apendicitis dejaron sus vidas en las heladas aguas. 38 argentinos que nos dolieron en el pecho, como todavía nos duelen los 44 héroes del submarino Ara San Juan. Campos no era antiguo el Tierra del Fuego, pero era más fueguino que muchos fueguinos. Y era un entusiasta en todo lo que era fueguino. Y él acá está mostrando, tiene como unos tubos de ensayo, las distintas calidades del petróleo, más pesado, más liviano. Esta es la época que él viaja a Houston para firmar los contratos petroleros con la Tennessee Oil Company y, bueno, extrajo mucha cantidad de petróleo. En el año 60 llegó acá Tennessee. Río Grande explotó. Tierra del Fuego. Río Grande es donde el potencial del petróleo se hace más evidente. Y este año se anticipa que la producción se elevará a 1 millón de metros cúbicos. Los tipos hicieron campamentos, trabajo, gente. El primer periodo llevamos de acá la carga, nosotros hacíamos transporte. La ruta era muy precaria. Cuando los tipos se vieron, trajeron unos camiones que no podían andar, andaban los chiquititos nuestros. La primer carga, 12.000 toneladas, y atracó al puertito ese de Ushuaia, que era cortito. Acá hacía un escaso año que papá estaba de gobernador y ya había un gran adelanto en cuanto a los trabajos, todas las cosas que hacía, todo lo que emprendía, y todo quería hacerlo bien y todo quería hacerlo lo más rápido posible. Y acá, además, le estás mostrando otras obras aparte del petróleo, porque según él, con la venta del petróleo y todo eso se iba a poder invertir mucho más en la isla. Y así se mostraba al resto del país lo que se hacía en Tierra del Fuego. Con la llegada de los primeros turistas, se concluyen las obras del Hotel Albatros, orgullo de la ciudad que muestra en su calle principal un movimiento comercial dinámico, al amparo de franquicias aduaneras excepcionales que favorecen a pobladores y visitantes. Él decía que no había turistas en Tierra del Fuego porque no había hoteles. Los turistas no existían. Que venía nadie, era muy difícil. Acá venía la gente realmente como a radicarse. Pero bueno, para que vengan los turistas hay que hacer hosterías, hoteles, lo que fuere. Entonces se comenzaron a construir Alacuch, Caiquén y Petrel, las 3 hosterías. Las hicieron en tiempo bastante récord, te diría, para el trabajo que significaba. En esa época había que llevar los materiales desde el norte, como decimos allá, ¿no? La gente, para trabajar para la batalla, había que abrir el camino, hacer puentes. Se puede construir nada más que en verano. Fueron 3 hosterías, que fue, como decía él, el arranque. Después ahora hay un sinfín de hosterías. El turismo lo hizo Campos realmente. En el cuadro de infinitas bellezas que brinda el territorio argentino se destaca Ushuaia. Se está convirtiendo en centro de turismo por sus incomparables perspectivas panorámicas y la acción que llevan a cabo las autoridades nacionales. Papá decía que Frondizi le había dicho, le iba a dar un consejo. Usted escuche los agravios, pero no los conteste. Y fue muy cuestionado, pero cuestionado por el carácter que tenía. Pero, viste, esas comunidades chicas también tienen pueblo chico, infierno grande. Era un poco medio loco, sí, porque él decía, hay que hacer esto y hay que hacerlo. Y te pasó un minuto, yo no te espero. Oh. Muchos lo criticaron cuando tenía el proyecto y quiso implementar la creación del Hotel Albatros. A muchos le parecía que un hotel tan grande no iba a tener trabajo en Ushuaia. Lo mismo con lo del hospital. O sea, en algún momento tuvo muchas críticas. Había un diario, un periódico en Ushuaia, que se llamaba El Imparcial,
que todo lo que hacía papá estaba mal. Si hacía un hospital porque era muy grande, si hacía un hotel porque era muy chico, cuando pusieron el pavimento se iba a congelar el pavimento, se iban a matar todos de un golpe. Entonces, papá decía, ¿cómo me tiene este señor del...? Y era con quien no se llevaba bien. Papá vivía trabajando, vivía visitando las obras. Todos los días a la tarde se iba a tomar mate con los conscriptos que estaban haciendo el camino, o se iba a ver las obras del hospital o las obras del Albatros. Él no tenía ningún problema, él andaba por la calle. Él era un hombre sencillo, un hombre, como decir, el gobernador. Querías conversar con él, no necesitabas audiencia. Lo encontrabas en la calle, tenías tu contacto con él en cualquier parte, en cualquier momento. Estaba abierto a la gente, a pensar. Para mí el mejor gobernador que hemos tenido. Campos fue el mejor que tuvimos acá en Ushuaia. Yo creo que él soñaba con lo que es ahora Tierra del Fuego. Es un lugar lindísimo que se ha dedicado al turismo. Papá decía Río Grande industrial, Ushuaia turismo. Él soñaba con esos barcos que iban a entrar a montones y realmente los barcos entran a montones ahora. Él soñaba, como decía, con el despegue de la isla. El despegue de la isla era como que tuviera vida propia, que fuera un lugar conocido internacionalmente, como que es conocido. Y soñaba lo que es ahora, con sus defectos y con sus virtudes. Papá, todo lo que pudo hacer en Tierra del Fuego, muchísimo, fue gracias a que él le pedía a Frondizi y Frondizi se lo daba. Entonces, cuando a Frondizi lo derrocaron, papá renunció porque era un tema de lealtad. Así que nos fuimos a Buenos Aires a mitad de año. El doctor Guido, que era el presidente del Senado, quedó a cargo de la presidencia de la Nación. Pero, ¿qué pasó? La gente de Ushuaia y de Río Grande empezaron a firmar petitorios y a mandar telegramas pidiéndole al doctor Guido que ellos querían que Campos fuera su gobernador, que no querían a otra persona. Entonces, bueno, Guido lo llamó a papá y papá, por supuesto, los 2 minutos ya se estaba preparando en qué avión viajo y volvimos. La inauguración de la Ruta Cero, cuando me dijeron que lo iban a inaugurar el día siguiente, yo tenía una huella, llegaba hasta el río, pero encontré un paso que con marea baja, si el río estaba abajo, yo podía pasar con el jeep hasta llegar a donde terminaba el camino. El camino que bien hecho era hasta acá, que llegó el ejército hasta acá. Y yo escondí el jeep en el bosquecito acá. Cuando oí aparecer los primeros vehículos, arranqué el jeep y salí del bosque y lo encontré. Ahí el capitán Campos dijo, no, ya que llegaste acá tienes que inaugurarlo hasta Ushuaia. Ok, cuando llegué a Ushuaia estaba toda la caravana parada. Campos bajó de la camioneta de gobierno y me vino a ver y dijo, bueno, ahora vayas tú adelante. Salí. Enfrente de la casa de gobierno viejo habían puesto la cinta azul y blanco, lo corté con el jeep. Yo iba en este tipo de ropa, pero parchado, viejo, bota de goma. Campos dijo, esta noche tenemos un copetín en casa de gobierno, tienes que venir. Dijo, no, yo no puedo ir así, no tengo ropa para ir. Por suerte él y yo eran más o menos el mismo tamaño. Me prestó una camisa, corbata, un traje, hasta un par de zapatos, para poder ir a la fiesta. Así era la inauguración de la J. O Cero también. El capitán Campos dijo, esto no es ruta, no es nada, es Cero. Y ahí quedó el nombre Cero. Porque era una ruta bien precaria. Desde la primera vez
que Campos viajó a Malvinas, el paisaje nunca le fue desconocido. Allá estaban las mismas áridas praderas de pastos amarillentos castigadas por el viento y los mismos turbales. Las mismas playas del Atlántico sobrevoladas también por gaviotas y petreles. Cuando vemos el paisaje de Malvinas, vemos un pedazo de la Patagonia. Lo que él trabajó para poder integrarla a Malvinas, a la isla, fue impresionante, ¿no? No solamente cuando fue gobernador, sino cuando también trabajó en YPF y después cuando fue diputado. Y fue, creo que, el principio de la política de captación de los isleños a través de llevarles beneficios y de llevarles oportunidades. Estaba dedicado por completo al tema de la integración de los malvinenses, sobre todo a través de los chicos, que los chicos aprendieran acá el español y que después volvieran a Malvinas. Yo creo que eso fue un gran aporte. A él le parecía fascinante que se pudiera hacer este acercamiento con Malvinas, porque era una manera de estar cerca de Malvinas y de que los malvinenses se dieran cuenta de que nosotros no queríamos nada malo, sino que estar más cerca. Cuando se terminó el servicio marítimo entre nosotros y Montevideo en Uruguay, pasó unos meses sin alguna posibilidad de salir o venir. En este momento, los gobiernos argentino y británico hicieron este convenio que permitió a la República Argentina de empezar un servicio aéreo. El 15 de noviembre de 1972 se inauguró la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. A partir de ese momento, el ADE comenzó a volar todas las semanas llevando provisiones a aquellos horizontes. Este servicio estableció un intercambio constante entre los isleños y el continente. Y además papá gestionó vuelos para traer los que estuvieran enfermos y necesitaran un hospital mejor que lo que pudieran tener en Malvinas. La posibilidad de volar desde aquí al Hospital Británico en Buenos Aires fue mucho mejor que esperar más o menos a veces un mes antes de la llegada o la salida del barco. Cada vez que iba trataba de llevar algo que le llamara la atención a los chicos. Y una vez nos contó que había llevado duraznos y que los chicos lo miraban al durazno y lo daban vuelta sin saber qué era, hasta que papá les explicó que era una fruta que se comía así o asá. Bueno, y así con cantidad de cosas que estos chicos tan inocentes no habían visto nunca en su vida. En aquel suelo querido, Campos desarrolló también el proyecto Antares, que consistía en la construcción de una planta de almacenaje de combustible para YPF en Puerto Argentino. La planta llegó a contar con 26 tanques y 3 surtidores de gasoil y nafta. Este combustible no era solo para los aviones. A partir de ese momento, los malvinenses pudieron empezar a usar otras opciones, además de la turba, para calefaccionarse y para abastecer sus vehículos. Los barcos argentinos llevaron a las islas tractores, grúas, camiones y otras maquinarias necesarias para construir las instalaciones de la planta. Se empezó a ver relación comercial, que eso, si se había seguido, puede haber sido bueno para todos. Trabajó muchísimo por todo esto, pero claro, pasó la guerra y la guerra arrasó con todo de los dos lados, ¿no? Antes de los eventos de 82, el gobierno argentino ofreció becas a los chicos de las islas y cada año supongo que posiblemente una docena de chicos se fueron a ciudades varias en Argentina. Y en algunos casos volvieron muy pronto, pero otros tienen la ventaja de haber aprendido el castellano. Ya no hay la necesidad que había. Ahora gastaron $22 millones en construir un colegio secundario para 250 alumnos. Un lujo. En esa época faltaba. Yo creo que es importante separar la gente de los gobiernos, no importa de dónde. Y en el caso de Néstor Campos, me parece un hombre que posiblemente necesitamos acá ahora, una persona con
la visión de cómo se puede desarrollar la economía de las islas. Mi abuelo no podía tener malas relaciones con nadie porque era súper campechano. Papá contaba lo bien que lo pasaba en la isla, cómo iba a visitar al gobernador, mechando todo esto, por supuesto, con el trabajo de la planta de almacenaje. Y en uno de esos viajes, que se tenía que quedar más tiempo, tuvo que alquilar un auto por una semana. Entonces el gobernador dijo que no se hiciera problema, que él le iba a conseguir rápidamente un carnet de conducir para poder manejar en la isla. Con lo cual le entregó el carnet de conducir. Cuando volvió del continente a la isla, lo primero que hizo fue ir a la gobernación y le entregó un carnet de conducir al gobernador emitido en Argentina y le dijo que era para que él pudiera conducir en territorio argentino. El gobernador lo miró, se rió y le dijo "Touché, Mr. Captain", como diciendo "me agarraste". Los chicos de Malvinas, becados para estudiar en Argentina, aprendieron nuestro idioma, conocieron nuestra cultura, hicieron amigos en nuestra tierra, hincharon por algún club de fútbol, vivieron como argentinos. Obviamente que al regresar a las islas iban a tener otra simpatía con respecto a nuestra patria. Involucrados personalmente en la iniciativa de las becas, Campos y su señora fueron tutores de varios de esos jóvenes estudiantes. Capitán Campos. Bueno, yo lo conocí en las 70s. Él fue como mi segundo papá. Cuando yo fui a la escuela, Colegio San Pablo, él me recibió en su casa. Toda su familia me trataron como parte de su familia. Siempre recuerdo. Me parece lindísimo que este chico, que ya es un muchacho grande, un señor, recuerde esos momentos y los recuerde con cariño. Porque cuando yo fui a Malvinas, les decía que yo iba en un viaje sentimental. Quería buscar estos chicos que habían conocido a papá y que ellos me contaran qué opinaban de este señor, del capitán, como le decían. Y bueno, y ahora ya apareció uno que a mí me parece valiosísimo. Este es Patrick. Yo también me acuerdo con mucho cariño de él, por supuesto. Durante mi viaje, yo nunca he tenido problema. Ni tenía pasaporte ni nada. No necesitamos. Tenemos una tarjeta blanca, un pedazo de papel nada más para viajar. Papá decía, pobres chicos, están trasplantados. Entonces hay que darles un poco de cariño, de afecto, porque están muy lejos de sus casas. Recuerdo es que yo comí tanto helado porque aquí no teníamos helados en ese tiempo. Y sentí mal. Vomité por toda la pieza al lado del dulce de leche. Eran fantásticos y también, si puedo admitir, mejores años de mi vida. A comienzos de los 70, esta vez desde Buenos Aires y como diputado de la Nación, Campos siguió trabajando y haciendo planes para que los fueguinos de Tierra del Fuego, Malvinas y Antártida, viviéramos mejor. Él me llevaba bastante al Congreso para ver las sesiones. Me acuerdo perfectamente que mi abuelo nos sentaba a varios de sus nietos y nos pedía que pensáramos proyectos para Tierra del Fuego. Y él a cambio de eso nos iba a pagar $1 argentino en ese momento por cada proyecto que él pudiera aprobar. Obviamente éramos chicos, así que teníamos algunos proyectos bastante extraños. Pero me acuerdo uno que era muy gracioso porque era el tratar de conectar con un puente la isla con el continente. Que finalmente nunca se pudo hacer. Ese proyecto le había parecido fascinante. En los proyectos de Campos como diputado se destacó el interés que tuvo por mejorar las conexiones terrestres, aéreas y marítimas en todo el territorio de Tierra del Fuego. Incluso llegó a pensar en la posibilidad de llevar turistas a la Antártida. Los diputados le huían porque era tremendamente insistidor con los temas que tuvieran que ver con Tierra del Fuego.
Me acuerdo de alguna anécdota de haber conocido a algún diputado que me decía, no, a tu abuelo no lo bancamos más, ojalá termine rápido, obviamente en broma, ¿no? Era la persona más honesta que yo conocí en todo. Era como estar hablando con un chico en cuerpo de grande, porque él todo se lo tomaba con humor, pero era una persona binaria, para él era el bien o el mal. Así como era de personaje, era testarudo, la familia sabía que no podía disputarle el amor que él tenía por Tierra del Fuego, con lo cual había que aliarse a él y ponerse en segundo lugar. Para él primero era Tierra del Fuego, Malvinas y después la familia. Para papá Tierra del Fuego era como lo único, su pasión era Tierra del Fuego y el progreso de Tierra del Fuego. Podía priorizar alguna cuestión urgente que tenía en Tierra del Fuego por sobre el nacimiento de alguno de sus hijos. No lo hacía tampoco de mal tipo. Yo creo que esa impronta se la dio el haber sido marino, porque muchas veces estas cosas surgían de que él tenía que estar en operaciones o por ahí en algún destino y lejos de la familia, con lo cual estaba acostumbrado. Era un enamorado. Escúchame, era muy simple. Cuando se va a la cárcel, entra a la base naval Ushuaia. Para los marinos era un castigo venir a la base naval de Ushuaia. Y Campos lo vio de otra forma. Campos vino, se quedó, en ningún momento lo aplastó. Otra pasión, otro gusto de estar donde estaba y haciendo lo que hacía. Entonces, ¿cómo no lo vas a mencionar que eso fue lo que le dio toda una trayectoria en la isla? Él siempre estuvo 100% pensando en Tierra del Fuego, aun cuando viviera en Buenos Aires. 100%. Podía no ir por un par de meses, pero él siempre se encerraba en su escritorio, que era su búnker, y ahí él se la pasaba pensando en qué hacer para la provincia. Iba a cualquier colegio donde estuviera, que lo invitaran, iba con su proyector Paximat a dar clases de Tierra del Fuego, Antártida y Malvinas. Lo fascinaba. Te diría que un 50% de las diapositivas eran sobre Malvinas. Tierra del Fuego era una idea fija en la mente de Campos. Tenaz y persistente, nuestra pequeña patria de mares y aventuras habitaba enraizada en sus pensamientos. Él tuvo una enfermedad muy parecida al Alzheimer, que lo hacía tener como ciertos divagues, ¿no? Vos por ahí entrabas a su escritorio y él estaba hablando solo. Vos te acercabas a él y él solo estaba hablando de Tierra del Fuego. Era increíble. Solo Tierra del Fuego. Podía estar hablando de coordinar algún viaje que tenía que hacer a Malvinas, de algún proyecto que tenía en la cabeza para Tierra del Fuego. Eran todas cuestiones así, algunas cosas inconexas, pero siempre vinculadas a Tierra del Fuego. Y recuerdo particularmente un día que a mí me llamaron al colegio para avisarme que mi abuelo se había perdido, porque ya le había empezado a pasar esas cosas que por ahí se iba del departamento y se perdía. Entonces salimos a buscarlo y finalmente llegué a una de las comisarías de la zona. Estaba mi abuelo sentado dando una clase magistral de Tierra del Fuego y contándoles todas sus experiencias sobre Tierra del Fuego y Malvinas. Y estaba el comisario y toda la plana de la comisaría, salvo el que estaba en la guardia, totalmente anonadado con las cosas que él les estaba contando. Ya en ese momento había perdido un poco la noción, con lo cual él se había presentado en la comisaría como diputado por Tierra del Fuego, entonces lo habían por supuesto recibido como tal. Así que fue muy gracioso verlo a él en la oficina del comisario contándoles anécdotas y dándole explicaciones sobre cómo funcionaba Tierra del Fuego y los proyectos que él tenía. Estaba muy enfermo y hacía años que no hablaba y tenía una doctora que lo iba a ver todos los días y la mañana del día que él murió, esta doctora le dijo: capitán, vamos a ir a Ushuaia, y él la miró y dijo: Ushuaia, que hacía muchísimo que no hablaba. Su última palabra fue Ushuaia. La última palabra que él dijo fue Ushuaia. Así que eso te demuestra un poco el amor incondicional que él tenía por la ciudad, ¿no? Y por la isla. Toda la vida nos había dicho: el día que yo me muera quiero que me lleven a Ushuaia. El intendente de Ushuaia, en el cementerio de antiguos pobladores, al lado de la cruz, o sea, en un lugar espectacular, le hizo una tumba a papá, donde ahora también está mamá, que murió hace 2 años, así que están los dos. Pero le cumplimos el sueño de estar en Ushuaia y mirando al Vil.
capitán Campos fue un gran hombre y un político honesto que en el extremo sur de América encontró su tierra. En aquellos días en que estaba todo por hacerse, Campos fue un verdadero visionario cuyos sueños, con esfuerzo y trabajo, se convirtieron en realidades que hicieron progresar al territorio por el camino correcto. El capitán Campos fue un lujo para Tierra del Fuego. Por su amor y compromiso los fueguinos le estaremos siempre agradecidos.